Buenas tardes, soy la doctora Adriana Aranda, médica staff del Servicio de Valvulopatías y Ultrasonido del Instituto. En esta oportunidad voy a hacer una puesta al día de la aortopatía bicúspide, cuando indicar cirugía en el 2024. La patología bicúspide es la malformación congénita más frecuente, con una prevalencia entre el 0,9 y 2% de la población general. Puede asociarse a complicaciones valvulares, a dilatación de la aorta. Es más frecuente en hombres, en jóvenes y adultos, con una mayor manifestación en la década de 40 a 50 años. Presenta mayor tasa de endocarditis y de disección aórtica. Puede presentarse como parte de un síndrome, como el Marfan o el Loïs-Dietz, o estar asociado a otras malformaciones congénitas como la coartación de aorta o la enfermedad de Turner. Es una enfermedad hereditaria, tiene asociación familiar, con alta penetrancia, hay mutaciones de novo y estudios han demostrado que familiares de primer grado de pacientes con válvula bicúspide presentan alteración de la pared de la aorta con mayor rigidez, y un 7 a 10% tienen dilatación de la aorta ascendente. Un 10% de los pacientes que presentan mini rafes o formas frustras de válvula bicúspide también se ha comprobado que presentan alteración del flujo a través de la aorta. Entonces, en cuanto a la dilatación aórtica en la valvulopatía bicúspide, se plantean dos teorías en cuanto al origen. Una es el origen hemodinámico, donde el flujo turbulento pasando a través de la válvula bicúspide impacta en la pared aórtica, generando estrés de la pared, lo que conlleva a la dilatación. Y eso está asociado a distintos patrones de flujo, como ha quedado demostrado en la resonancia cardíaca 4D, donde la fusión de las valvas es la que genera la alteración del flujo al pasar a través de ella. Y se describe así que cuando hay estenosis valvular con un fenotipo de fusión entre coronariana derecha y no coronariana, la dilatación está generada a nivel de la aorta tubular y del arco. En esta ocasión el flujo se dirige hacia posterior, impactando en la porción más distal de la aorta ascendente sobre la curvatura mayor. Y en otros casos, cuando hay fusión entre la coronariana derecha y la izquierda, se ejerce mayor estrés sobre la pared de la raíz aórtica y de la aorta proximal, impactando el flujo así más proximal en la pared de la aorta, lo que llevaría a la dilatación. Y la segunda teoría es el origen genético de esta dilatación, que se da mayormente a nivel de la raíz aórtica y donde se ve alterado algunos componentes de la pared, con alteraciones del tejido conectivo, con disrupción de la fibrilina 1, como ocurre en el síndrome de Marfan o en el Loïs-Dietz o en las otras aortopatías genéticas. Y esta sería la forma más maligna de presentación de la aortopatía, porque está asociada a mayor tasa de disección aórtica. Entonces se plantean, de acuerdo a estas teorías, distintos fenotipos de aortopatía bicúspide. Una es la más frecuente de ellas, alrededor del 70%, es el tipo aorta ascendente, donde se ve comprometida la aorta por encima de la unión sinotubular, la aorta tubular propiamente dicha. En menor cuantía, en menor incidencia, alrededor de un 20%, se ve afectada la raíz aórtica. Y en un porcentaje aún mayor hay una extensión de la dilatación hacia el arco aórtico. Y esto estaría entonces relacionado con los distintos fenotipos valvulares
que alteran la proyección del flujo dentro de la aorta. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una válvula bicúspide, el método más generalmente más usado es el eco transtorácico, donde claramente podemos ver una morfología bicúspide. Tenemos que ir a evaluar siempre la aorta en su porción raíz, aorta tubular y arco aórtico. Si comprobamos la presencia de una dilatación aórtica, vamos a complementar la evaluación con un método tridimensional, ya sea una angiotomografía o una angioresonancia, donde por medio de la reconstrucción multiplanar se van a poder hacer mediciones en forma tridimensional de los distintos segmentos de la aorta, evaluar la morfología valvular y en el caso de la angioresonancia también evaluar el impacto hemodinámico de las valvulopatías. Entonces, a través de un ejemplo de un caso clínico como el de esta mujer de 50 años, donde en un examen de rutina se le diagnostica una válvula bicúspide tipo 0, la forma más pura de valvulopatía bicúspide, con una dilatación de la raíz aórtica de 41 milímetros y una porción tubular proximal de 44 y distal de 52 milímetros. Por lo tanto, esta paciente se le continúa la evaluación con una angiotomografía donde se comprueban los diámetros aórticos aumentados, tanto a nivel de la raíz aórtica como de la aorta ascendente. Como esto es un hallazgo, la paciente no tiene antecedentes ni familiares, ni antecedentes de hipertensión, ni otros factores de riesgo, se le indica el seguimiento clínico por medio de métodos de imágenes como el eco transtorácico cada 6 meses, completando la evaluación con una angiotomografía anualmente. Y luego de 2 años de seguimiento se comprueba, se evidencia que ha habido una progresión en cuanto a los diámetros ventriculares. Entonces, hablamos de un crecimiento normal de la aorta, que generalmente es en forma lenta y silente, de alrededor de 0,2 a 0,6 milímetros por año. Pero en algunas situaciones hay un crecimiento más rápido y acelerado, y eso lo establecemos cuando el crecimiento es mayor o igual a 3 milímetros por año. Y en estos pacientes hay que tener en cuenta qué factores de riesgo tienen, si son hipertensos, si podemos controlar su hipertensión, si hay antecedentes familiares de disección de aorta, si la paciente estaría con intenciones de tener un embarazo, cómo es el crecimiento, la velocidad del crecimiento. Entonces, esos van a ser los factores que nosotros tenemos que considerar a la hora de observar y seguir en el tiempo a estos pacientes. Pero al cabo de 2 años, en el caso de esta paciente que estoy presentando, se observó un aumento de los diámetros aórticos, sobre todo a nivel de la aorta tubular, que alcanza los 55 milímetros, por lo tanto se le indica cirugía. ¿Y por qué indicamos, o sea, cuál es el parámetro en este caso para indicar la cirugía? Y lo hacemos a través del diámetro. En la aorta no complicada, la indicación quirúrgica va a ser profiláctica en cuanto al diámetro aórtico. Y sabemos que la incidencia de disección en estos pacientes es relativamente baja, menos del 1%, pero representa 8 veces más que la población general. Y esto se ve aumentado el riesgo cuando hay antecedentes familiares de disección, cuando
en este punto también importa el fenotipo aórtico, es decir, si está afectada la raíz de la aorta o está afectada la aorta tubular, ya que la raíz aórtica es la que presenta mayor tasa de disección, probablemente porque está asociada a esa alteración del tejido conectivo, comparándolo con el Marfan o el Lloyd-Dietz. Entonces, ¿qué nos dicen las guías en cuanto a indicación quirúrgica? Las guías recientes de ortopatía en el caso de las válvulas bicúspides recomiendan indicación quirúrgica cuando tanto la raíz como la aorta tubular presentan un diámetro de 55 o más milímetros. Y en el caso de los pacientes con aortopatía de fenotipo raíz, que como dije antes se asocia a mayor tasa de disección, se debería indicar la cirugía en los diámetros de 50 o más milímetros. En aquellas situaciones donde el fenotipo es de aorta ascendente y el paciente es de bajo riesgo, podríamos indicar la cirugía por debajo de los 55 milímetros, 52 a 55 milímetros, con una indicación tipo 2A, con un nivel de evidencia C en este caso, y siempre teniendo en cuenta el equipo quirúrgico y los resultados quirúrgicos del centro donde vamos a intervenir a nuestro paciente. Y en aquellos casos de bajo riesgo quirúrgico con el fenotipo de aorta ascendente en diámetros de 50 milímetros, y también ante un equipo quirúrgico experimentado, vamos a tener en cuenta si la estatura del paciente para corregir los diámetros aórticos por estatura, la edad, que sean pacientes jóvenes, que tenga un crecimiento rápido, que esté asociado a antecedentes familiares de síndromes aórticos agudos o que presenten coartación, o que el paciente vaya a cirugía por otra causa, podríamos indicar la cirugía con diámetros por encima de 50 milímetros. Entonces, ¿cuál es el planteo quirúrgico en estos pacientes? Y es tradicionalmente la cirugía de Bentall, cuando existe dilatación de la raíz aórtica y de la aorta tubular, donde se va a reemplazar toda la porción dilatada por un tubo valvulado con reimplante de las arterias coronarias. Pero en los últimos años se ha desarrollado la técnica de preservación de la válvula aórtica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Esas son las valvas que son finas, delgadas, que no tienen calcio, cuando hay exceso de tejido, como el prolapso. Ese tipo de válvula puede ser preservada, y en ese caso entonces, si el paciente presenta dilatación de la raíz aórtica, lo que se hace es reemplazar por un tubo la raíz desde el anillo y se reimplanta la válvula aórtica dentro del tubo. Este tipo de cirugía tiene en el seguimiento muy buenos resultados en cuanto a la estabilidad valvular y la recidiva de la insuficiencia aórtica. Por lo tanto, se plantea en equipos quirúrgicos entrenados con la técnica como cirugía, sobre todo para pacientes jóvenes, donde no se va a hacer el reemplazo valvular. Y en el caso de la dilatación de la aorta por encima de la unión sinotubular, respetando la raíz aórtica, la técnica quirúrgica va a ser el reemplazo aorto-aórtico. Entonces, a modo de conclusión, los pacientes con aortopatía bicúspide debemos tener en cuenta el fenotipo de la aortopatía, si está comprometida la raíz o la aorta tubular, qué factores de riesgo tiene el paciente para la complicación o la disección aórtica, hacer un seguimiento por imágenes con ecocardiograma y con un método tridimensional, ya sea tomografía o angioresonancia, para el seguimiento del diámetro, de los diámetros aórticos, y indicar cirugía
cuando se han alcanzado estos diámetros para indicar la cirugía profiláctica, o cuando estamos frente a un crecimiento acelerado o existen factores de riesgo para disección, indicar la cirugía antes de tiempo. Muchas gracias.